vídeo anterior hablamos sobre la importancia de la respiración y por qué, tal y como nos dice el maestro taoísta Mantak Chia, es la llave que nos permite controlar el cuerpo. También explicamos en qué manera podemos aplicar esa cualidad de la respiración para dirigir voluntariamente nuestra respuesta sexual, tomando el control del reflejo del orgasmo y la eyaculación. Hablamos de la respiración diafragmática, explicamos en qué consiste y por qué tiene esa gran capacidad para relajar nuestro sistema nervioso y revertir todos los efectos en nuestra salud provocados por el estrés. Si quieres ver el vídeo anterior, te dejo un enlace en la pantalla y en la descripción. En este vídeo, tal y como adelanté en el anterior, haremos un recorrido por los beneficios para la salud de la respiración abdominal o diafragmática. Primero veremos los aspectos más generales, conocidos en Oriente y Occidente, y después algunos aspectos más específicos de la perspectiva taoísta, desde su concepción de la energía chi y sus flujos en nuestro cuerpo. Beneficios generales de la respiración diafragmática o abdominal. Inducir relajación. Es algo tan sencillo que a menudo lo pasamos por alto, pero lo cierto es que la capacidad de la respiración abdominal lenta y profunda para inducir relajación y calmar el sistema nervioso es realmente poderosa. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Os animo a hacer una sencilla prueba, manteniendo este tipo de respiración durante 10 minutos y comprobando cómo os sentís antes y después. Para comprender mejor qué le confiere a la respiración esa capacidad, podéis ver el vídeo anterior, donde lo explicábamos con detalle. Ahora vamos a centrarnos en sus beneficios. La capacidad para inducir relajación es el beneficio más ampliamente conocido y la razón por la que la mayoría de personas la practica. Es comprensible, ya que no solo es tan efectiva para aliviar nuestros estados de ansiedad, sino que consecuentemente también lo es en su efecto sobre los innumerables problemas de salud que se derivan del propio estrés. Son, además, síntomas y enfermedades muy comunes, patologías que a menudo consideramos crónicas o propias del envejecimiento y que abordamos solo de maneras indirectas, poco efectivas y con tratamientos costosos en efectos secundarios. Os muestro en la pantalla una lista de esas enfermedades y síntomas causados por el estrés, tal y como vimos en el vídeo anterior. En cuanto a los estados de ansiedad, aparte de su capacidad para calmar el sistema nervioso, respirar lenta y de manera consciente nos permite evitar la hiperventilación. Es frecuente en situaciones de gran nerviosismo, como en los ataques de pánico, aumentar en gran medida la frecuencia respiratoria. Cuando lo hacemos, los pulmones eliminan dióxido de carbono a una velocidad superior a la que el cuerpo lo produce. Eso provoca un nivel de dióxido de carbono demasiado bajo en sangre, lo que se conoce como hipocapnia. En un cuadro agudo de hipocapnia, a pesar de que estamos sobreoxigenando, sentimos sensación de ahogo, lo que nos lleva a respirar aún más deprisa. Produce síntomas como confusión y mareo, dolor torácico, taquicardia, palpitaciones, espasmos, entumecimiento. Puede llegarse incluso al desmayo. También se dan cuadros crónicos, con síntomas más inespecíficos y difíciles de detectar. Cuando tenemos tendencia a los estados de ansiedad, los buenos hábitos respiratorios nos ayudan a evitar estas situaciones. Mejora la oxigenación y ventilación de los pulmones. Con este tipo de respiración, los pulmones se expanden, alcanzando su volumen total. Los llenamos y vaciamos completamente, incluyendo la parte más baja, que habitualmente no alcanzamos. De esta manera, no solo se optimiza la oxigenación, también se optimiza la ventilación y limpieza de los pulmones en la exhalación.
Mejora la salud cardiovascular. Al optimizarse la oxigenación, es necesaria una menor frecuencia cardíaca y respiratoria para aportar la misma cantidad de oxígeno al organismo, lo que resta trabajo al sistema cardiovascular. Por otro lado, la contracción del diafragma, al actuar sobre la vena cava, ejerce un efecto de succión que mejora el retorno venoso al corazón. Hay quien lo expresa diciendo que actúa como un segundo corazón. Todo ello, a largo plazo, supone una mejor salud cardiovascular. La respiración diafragmática también es efectiva para controlar la taquicardia, especialmente la provocada por ansiedad. Este efecto se produce a través del nervio vago. Tal y como vimos en el vídeo anterior, uno de los efectos de esa respuesta de relajación general del organismo, propia de la activación parasimpática, es la reducción de la frecuencia cardíaca. El nervio vago es uno de los nervios más importantes del sistema nervioso parasimpático, con funciones sobre muchos de nuestros órganos. Una de esas funciones es precisamente reducir la frecuencia cardíaca. Por esa razón, para tratar la taquicardia, se utilizan ciertas maniobras o fármacos que estimulan el tono del nervio vago o tono vagal. La respiración diafragmática lenta tiene exactamente ese mismo efecto. De hecho, el nervio vago, también conectado a los pulmones, es también el nexo entre ellos y el sistema nervioso simpático. Es el puente que nos permite actuar sobre él cuando tomamos el control consciente de nuestra respiración. Mejora la capacidad pulmonar. Nuestra capacidad pulmonar se ve reducida con el envejecimiento. A los 70 años puede ser un 30% inferior de la que teníamos a los 30. La causa es la pérdida de tono muscular y elasticidad de los pulmones. La práctica de la respiración diafragmática contribuye a mantener ambas cosas a través del paso de los años. Mejora la salud vertebral. Los espacios entre los discos vertebrales disminuyen con el envejecimiento, debido a patologías degenerativas como la artrosis y la osteoporosis. Es la razón por la que nuestra estatura se reduce con la edad. A medida que esto ocurre, las fibras nerviosas que pasan por la columna vertebral terminan siendo afectadas en un gran número de personas. Así aparecen las tan comunes protusiones y hernias de disco, que pueden provocar intensos dolores, afectaciones sensoriales y pérdida de nuestra funcionalidad en la vida diaria. Para tratar y prevenir este tipo de lesiones, se realizan ejercicios de tracción de la columna para estirar esos espacios intervertebrales, ejercicios que son muy efectivos y permiten a muchas personas evitar la cirugía. El movimiento del diafragma en la respiración abdominal tiene el mismo efecto de estiramiento de las vértebras, por lo que si la convertimos en un hábito tendremos esos beneficios. Mejora la función digestiva y reduce el estreñimiento. El movimiento del diafragma en la respiración abdominal realiza un masaje sobre los órganos internos. En su acción sobre el sistema digestivo, estimula su movimiento y buen funcionamiento, favoreciendo así la asimilación de nutrientes y el tránsito intestinal en el intestino grueso. Mejora la función de otros órganos internos. Ese masaje sobre los órganos internos también tiene un efecto positivo sobre el hígado, ayudando a descongestionarlo. También actúa sobre el bazo, el páncreas y los riñones, especialmente sobre las glándulas suprarrenales. Beneficios a nivel psíquico. Se han realizado estudios que han demostrado que la respiración abdominal puede aportarnos una mayor claridad de pensamiento, incremento de la memoria e inteligencia y un mayor nivel de autoconfianza. Beneficios de la respiración diafragmática según el taoísmo.
la respiración diafragmática y el flujo del chi. Ese mismo efecto de masaje y presión sobre los órganos internos estimula el flujo del chi en el organismo. En la práctica de la sexualidad taoísta, la respiración diafragmática nos ayuda a hacer circular la energía sexual por todo el cuerpo y que nuestros órganos la absorban. Por eso es tan esencial en la transmutación de la energía sexual y los orgasmos expandidos. En los hombres ayuda a aliviar la congestión que muchos sienten cuando comienzan a dejar de eyacular, ya que también masajea la próstata. Mantak Chia nos aconseja la respiración abdominal cuando sintamos un estancamiento del chi en cualquier parte del cuerpo. La naturaleza del chi es fluir y la enfermedad llega cuando su flujo se impide debido a algún bloqueo. En ese caso se puede sentir dolor, cosquilleo o quemazón. Mantak Chia nos dice que tratar de obligarlo a fluir es como intentar mover un lago con una paleta de ping-pong cuando está contenido por un muro. Respirar profunda y abdominalmente sería el equivalente, sin embargo, a retirar el muro, permitiendo que el agua vuelva a fluir. Él nos aconseja, en estos casos, imaginar un río que fluye libremente mientras lo hacemos, o cualquier otra imagen que funcione para nosotros. Nos dice que con la práctica, poco a poco, el río de chi marcará más profundamente su lecho y nos resultará más fácil movilizarlo. La respiración diafragmática y el tantien inferior. Otro aspecto esencial para el taoísmo está relacionado con el importante centro energético situado en la zona del ombligo, el tantien inferior o jara. La respiración diafragmática o abdominal dirige el chi hacia él, activándolo y despertándolo. El tantien inferior es de una relevancia tal en el taoísmo que se hace referencia a él en prácticamente cualquier práctica taoísta. Mantak Chia en sus libros los llega a enunciar diciendo que trabajar con él es la piedra angular de todas las prácticas taoístas. La conciencia de ese centro y de sus propiedades está muy arraigada en la cultura china y japonesa, determinando muchas diferencias con respecto a la mentalidad occidental, diferencias que se extienden a innumerables aspectos de nuestras vidas. Tiene un papel muy importante en la admirable destreza que han alcanzado en el control de nuestro cuerpo y su energía, tal y como nos demuestran a través de las artes marciales u otras disciplinas como el tai chi o el qigong, con efectos tan potentes y reconocidos sobre nuestra salud. Otro de los vídeos de esta serie está dedicado en su totalidad a hablar sobre este centro energético y a profundizar en todo ello. Os dejo el enlace en la pantalla y en la descripción. La relación de nuestra forma de respirar con el tantien inferior es en sí misma un tema muy interesante, ya que nos da mucha información sobre nosotros mismos desde la sabiduría taoísta. Por eso, también dedicaré uno de los próximos vídeos a ello en su totalidad. Más tarde, veremos un ejercicio para desbloquear el flujo del chi en este centro, cuando nuestras emociones negativas se fijan a él. Y por supuesto, veremos cómo realizar los ejercicios de respiración diafragmática. Seguidamente, comenzaremos con las técnicas dirigidas a mover nuestra energía sexual por todo el cuerpo y alcanzar los orgasmos múltiples y orgasmos sin eyaculación. Si quieres ver todos estos vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Y si este vídeo te ha gustado, te agradezco enormemente que me dejes un me gusta, ya que es de gran ayuda para que mis vídeos puedan llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.